Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:35 en la mañana. Acá está mi micrófono. 6:35 en la mañana. Casi me olvidé de ponerme el micrófono. Perdón. 6:35, es que me levanté a tomar un cafecito. Querida audiencia, gracias por sumarse a la señal informativa de Sonorama. Como siempre, honrado, agradecido por la cantidad de personas que nos siguen. No puedo cuantificar cuántas personas nos escuchan en nuestra señal de radio, pero sí evidentemente siguiendo esta posibilidad tan maravillosa que nos brinda la tecnología de conectarnos a través de las plataformas digitales, tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube. Honradísimo por aquello y gracias justamente por vuestra generosa sintonía. Bueno, bastante para comentar el día de hoy. Ayer nuestro comentario estuvo marcado justamente por el análisis, la reflexión, nuestras dudas, nuestras inquietudes respecto de la detención de Leonidas Issa y la manera como se llevó a cabo justamente aquello. Y el desarrollo de los episodios a lo largo del día, querida audiencia, terminan confirmando algunas de las inquietudes y de las dudas que planteamos en la mañana, hace exactamente 24 horas en este mismo espacio, en este mismo horario, sobre la forma como fue detenido el presidente de la CONADE. Todo mal. Ayer se hizo todo mal. Más allá de que la jueza anoche calificó la legalidad de la detención de Issa, pero yo les propongo no quedarse solamente en el tema legal, porque claro, muchas veces las decisiones legales están marcadas por una serie de factores, no terminan convenciendo a todos. Las decisiones de carácter legal, hay diversos puntos de vista y diversas formas de ver las cosas. A mí, por ejemplo, yo lo advertí el día de ayer, la manera como fue detenido Issa, el momento que lo detuvieron no le leyeron sus derechos. Eso lo planteé en este espacio, recién a la 1:30 de la tarde, después de la intervención pública del ministro del Interior. Se difundió este video de 2 minutos y medio más o menos, en la que un general de policía, el general Alain Luna, de la Dirección Nacional de Investigaciones, le empieza a leer los derechos y no ocurrió esto. Esta lectura de los derechos no ocurrió ni dentro de la camioneta una vez que fue detenido, ni tampoco el momento mismo de la detención, sino después. A Issa lo bajan de la camioneta en otro lugar distinto al que fue detenido y proceden obviamente a la lectura de los derechos, y eso fue registrado en un video que recién a la 1:30 de la tarde se viralizó. Más allá de eso, yo planteé esa duda en la mañana porque no se veía el video, y se lo dijimos al consejero de gobierno Diego Ordóñez ayer en este espacio, en la entrevista que tuvo con nosotros, porque planteábamos justamente nuestras dudas sobre la legalidad de la detención de Issa. Finalmente se difundió este video. La jueza calificó la legalidad de la detención, pero digo, más allá de la discusión legal que puede tener un montón de matices, que habrá abogados que están de acuerdo con la decisión de la jueza y habrá otros que consideran que no está pegada a derecho esa decisión de la jueza. Yo también me enfoco en el tema político y en el tema social. Y lo de ayer, todo mal, todo mal. Decisiones apresuradas, decisiones pensadas en caliente. Y yo voy a plantear simplemente una inquietud que creo que debería marcar el análisis o el debate político de la jornada. En su balance, en sus dos balances del día lunes, el gobierno del presidente Lasso, a través del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, del ministro del Interior, el general Patricio Carrillo, fundamentalmente ellos, ministro de Gobierno que ha estado llevando adelante el análisis o la evaluación de la cuestión política, y el ministro del Interior que ha estado haciendo la evaluación desde el punto de vista de seguridad. En las dos evaluaciones del lunes, las autoridades de gobierno casi que señalaron que fue un fracaso la primera jornada de movilización. No utilizando esa palabra, es de mi autoría la palabra fracaso, pero interpretando las declaraciones de las autoridades. Cuando dicen
que apenas se concentraron en 3 provincias las movilizaciones, que el país está trabajando, que la movilización no ha tenido una gran acogida como seguramente hubiesen esperado sus proponentes. Yo pregunto, si era así, si en realidad la movilización no era tan grande, en palabras de las autoridades de gobierno, ¿cómo es que a la medianoche de ayer, después de las 0 horas de ayer martes, provocan la detención del señor Issa? Si es que era así, o sea, yo les traslado esta inquietud que me ha estado rondando en la cabeza en las últimas horas. Si la movilización no tenía la magnitud que se tenía el lunes, ¿cómo es que al finalizar la jornada del lunes, primeros minutos de la madrugada del martes, se genera esta operación para detener al presidente de la CONAIE con todo lo que esto pudo haber implicado y de hecho está implicando en este momento en la República? Porque terminó esta detención, querida audiencia, agitando el avispero. Porque claro, habrá gente que, por supuesto, y en su legítimo derecho, considera que ha sido adecuada y una decisión acertada del presidente Lasso el haber detenido a Issa. Estoy dando mi lectura política, la mía. A mí me parece un error y me pareció ayer un error y lo dije. La detención del señor Issa, con base en esta consideración que estoy señalando, porque además terminaron agitando el avispero y provocando la unidad de más organizaciones sociales. Algunas se habían mantenido al margen, o algunas simplemente habían dicho nosotros apoyamos pero estamos preparando la movilización para tal fecha, o nosotros somos críticos pero no nos sumamos a la movilización de la CONAIE. Ayer terminaron provocando que muchas organizaciones sociales terminen adhiriéndose a la movilización organizada por la CONAIE. Y tenemos a esta hora, por ejemplo, ya tenemos bloqueos en carreteras acá en el acceso sur de Quito. Le acusan a Issa de un delito flagrante y esta es otra inquietud que tengo. Delito flagrante. Yo no sé, y les pido disculpas por mi ignorancia, pero yo no sé si la flagrancia se puede establecer sobre una persona que es considerada autora intelectual de un hecho. O sea, les planteo esta inquietud públicamente para los abogados que saben mejor que este periodista. Yo tal vez trato de hablar desde mi sentido común, el mío, sin pretender obviamente ser dueño de la verdad, pero les traslado mis inquietudes, las mías. Yo entiendo que la flagrancia, no sé si algún abogado me da luces, pero yo entiendo que la flagrancia se configura sobre un hecho material, no sobre una autoría intelectual. Y a Issa lo acusan de ser el autor intelectual de los excesos atribuidos a la primera jornada de movilizaciones. Yo tengo esta otra inquietud que les traslado a ustedes. Es otra de las cosas que yo digo, todo mal, todo mal. Como dicen acá, ayer reaparecieron los sindicatos eléctricos. Ayer reapareció Yacu Pérez. Les recuerdo que Yacu Pérez terminó tercero en la última elección. Yacu Pérez también tiene una capacidad de movilización. Ayer ya se movilizaron en la provincia de Bolívar, por ejemplo. Me parece que, a mí me parece que la detención de Issa no fue lo suficientemente meditada desde el punto de vista político. Vamos a suponer que jurídicamente tienen la razón. Yo tengo mis dudas con esto que estoy señalando. Yo no sé en qué momento se puede configurar la flagrancia sobre una autoría intelectual. No lo sé. No entiendo cómo se puede configurar la flagrancia. Pero políticamente terminaron agitando el avispero. Y casi victimizando a quien no debían victimizar. Porque terminaron victimizando al señor Issa. Terminan victimizándolo además, querida audiencia, por los errores cometidos ayer en el tratamiento del señor Issa. De cómo lo trataron al señor Issa ayer. De cómo lo detienen. Primero que no le leen los derechos en ese momento, le leen después. Y el video, como digo, se viralizó recién a la 1:30 de la tarde, cuando nos lo proporcionó el Ministerio del Interior.
Lo traen a Quito, cuando se supone que la flagrancia se comete en Cotopaxi. Entonces el argumento es que no había este centro, no recuerdo el nombre que utilizó el señor ministro del Interior. Quiero utilizar el término exacto empleado por el señor ministro del Interior para justificar el traslado de Leonidas Issa a la capital de los ecuatorianos. Ya les digo el término empleado por el ministro del Interior. Centro de aseguramiento. El ministro Patricio Carrillo dijo ayer que fue trasladado a Quito porque en Cotopaxi no había un centro de aseguramiento para llevar a Leonidas Issa. Ese fue el argumento. Pero lo distraen del sitio o de la provincia en la cual fue detenido Issa. Lo distrajeron y lo trajeron a la capital de la República. Y resulta que, no lo digo yo, lo dicen los abogados. No lo digo yo, lo dicen los abogados. Los abogados aseguran que Issa estaba incomunicado durante varias horas. Que estuvo incomunicado varias horas. No lo digo yo, no es especulación de quien les habla, ni es especulación de la prensa. Lo dijeron los abogados del señor Issa. Que el señor Issa estuvo incomunicado durante varias horas. Después aparece el comunicado de la Fiscalía. Les voy a decir exactamente la hora del comunicado de la Fiscalía. Aquí tengo yo el comunicado de la Fiscalía. A las 9:22 de la mañana, ojo, Issa fue detenido después de la medianoche. El video de su detención se viralizó hacia la 1 de la mañana. A las 9:22 del día, la Fiscalía postea en su cuenta Twitter un comunicado en donde dice que se ha enterado por redes sociales sobre la detención de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, e informa a la opinión pública que hasta el momento, 9:22, el mencionado ciudadano no ha sido puesto a órdenes de esa institución y que tampoco ha recibido el parte policial respectivo para conocer los detalles que le habrían motivado. 9:22. A las 10:47, 1 hora y 25 minutos después, en su cuenta Twitter la Fiscalía informa: hace pocos minutos la Fiscalía ha recibido el parte de aprehensión, según el documento en flagrancia, del ciudadano Leonidas Issa, levantado esta madrugada en Cotopaxi. Las diligencias respectivas se desarrollarán como establece el COIP en esa jurisdicción. O sea, lo trajeron a Quito. Según los abogados, estuvo incomunicado durante varias horas. Durante 10 horas no se sabía nada del parte. A mí me dicen los abogados que los partes suelen demorarse. Yo ahí no les voy a discutir. Pero no se olviden la naturaleza de este caso y la repercusión social de este caso. Solamente eso les digo. No se olviden de eso y todo lo que ha provocado. Todo lo que ha provocado. A las 10:47 recién aparece este comunicado y se lo llevan a Issa, que ya vamos a hablar del traslado de Issa. Ya se lo llevan a Issa Cotopaxi. Y digo, alguien no dice la verdad. Porque luego aparece un comunicado del Ministerio del Interior donde refieren la detención de Issa. Dicen que Issa fue aprehendido en flagrancia. Sin embargo, lo ponen como autor intelectual, ¿ah? No como autor material, como autor intelectual. Dicen en flagrancia, obstruyendo la Panamericana E35. Yo me imagino si estuvo obstruyendo es autor material, no intelectual. Y ojo que hablaron de 4 materiales y un intelectual. El intelectual es Issa. Pero acá en este comunicado el Ministerio del Interior dice que lo encontraron obstruyendo la Panamericana E35. Desde allí dirigía e impulsaba acciones para el recrudecimiento y radicalización de la protesta, hechos que fueron recogidos por los medios de comunicación y las redes sociales. Los medios no recogieron ese momento que Issa estuvo supuestamente obstruyendo la Panamericana E35. No sé si es que alguien tiene imágenes de ese momento en el cual Issa haya estado obstruyendo la Panamericana E35. Estoy hablando de hechos concretos que deben servir para ¿qué? 1, para informar adecuadamente, y 2, quieren llevar adelante un proceso, háganlo bien. Háganlo bien. Porque luego estamos llorando cuando las cortes internacionales nos sentencian, porque violamos aquí en el Ecuador el debido proceso. Solamente eso les digo. Y luego el comunicado dice
Tras un operativo en el que fue detenido por la Policía Nacional, se leyeron sus derechos, ya que no fue inmediatamente, para ser puesto a órdenes de las autoridades judiciales, para lo cual la Constitución y la ley conceden 24 horas, dice el comunicado. La Constitución y la ley conceden hasta 24 horas, no 24 horas, hasta 24 horas. El responsable del operativo elaboró el parte en la madrugada y lo entregó personalmente en la Fiscalía a primera hora de hoy, o sea, de ayer, dice. Pero la Fiscalía a las 9:22 dice que no le entregaron nada y recién a las 10:47 dice que le entregaron. Entonces no entregaron a primera hora. No creo que la primera hora de la Fiscalía sea distinta a la primera hora del Ministerio del Interior. Entonces alguien aquí no dice la verdad. Para que vean que todo mal, todo mal. Y después, yo creo que una de las imágenes más emblemáticas no la tengo a la mano. No la tengo a la mano en este momento. A ver, déjenme ver si le envío ahorita al equipo. Si tengo la imagen a la mano. Ok, voy a enviarle a Roberto Carlos en este momento. Voy a enviarle una imagen. La imagen del momento en el cual Isa es llevado al helicóptero, que además lo tenían ahí en el Colegio Militar Eloy Alfaro, que ya vamos a comentar ese tema, en un colegio. Ahí está Roberto Carlos, si me ayuda con la imagen. El momento que lo llevan a Isa para subirlo en el helicóptero y trasladarlo hasta la provincia de Cotopaxi. O sea, a Isa lo trajeron de Cotopaxi a Quito, lo tuvieron acá, supuestamente en la unidad de flagrancia. La Fiscalía decía que no sabía. A las 9:22 dice que no le dijeron nada. A las 10:47 dice ya nos avisaron. El Ministerio del Gobierno del Interior dice a primera hora se entregó el parte, cosa que no es corroborado por la Fiscalía, y de ahí lo vuelven a trasladar a Cotopaxi. Si tenemos la imagen, Roberto Carlos, a ver si la rodamos. Vamos rodando la imagen. No me corte el audio, sino vamos rodando la imagen. Vamos rodando. Exacto. Esa es la imagen. Gracias, Roberto Carlos. El momento que van a subir al helicóptero al señor Isa. Nótese qué cantidad de policías atrás de Isa. Lo que se distingue ahí es el poncho rojo de Isa, rodeado de un montón de policías. Déjele rodar, Roberto Carlos. Déjele nomás que se repita. ¿Ah? Vea eso. ¿Qué cantidad de policías? O sea, yo pregunto, ¿qué Isa? Isa es el Chapo Guzmán, Pablo Escobar Gaviria, Osama Bin Laden. Perdónenme, pero yo no sé si ameritaba semejante parafernalia. ¿Qué cantidad de policías en donde lo que se distingue ahí a lo lejos es el poncho rojo del señor Isa? Pero perdónenme, a mí esto me parece excesivo. Gracias, Roberto Carlos. Esta tal vez es una de las imágenes más emblemáticas de las últimas horas. Que claro, habrá gente que aplauda y está en su derecho de aplaudir. A mí me parece que esta es una demostración innecesaria de fuerza con un dirigente indígena que no es ni Avenger, ¿ya? No es un Transformer, no es de DC Comics, no es Darth Vader, no sé. No sé en qué categoría lo tienen al señor Isa elevado para que esté rodeado de semejante cantidad de personas, de policías resguardándolo para subirlo al helicóptero. No sé si ameritaba eso. Y sobre la presencia del helicóptero y de la cantidad de policías en un colegio, en un establecimiento educativo. Ayer recibí este mensaje y le agradezco a la señora que me escribió. Dice: quiero pedirle de favor se haga eco. Como madre de familia me siento preocupada ya que el día de hoy en la mañana, ayer, en el Colegio Militar Eloy Alfaro al que asiste mi hija de 9 años, me manifestó que se sentía preocupada de ver un helicóptero y policías y militares armados en el patio de su escuelita. Esto hace que el Estado ni siquiera garantice el derecho de los niños y niñas al usar una institución educativa como recinto militar político para trasladar al señor Isa en medio de casi 2.500 alumnos. Me lo escribe una madre de familia. Presentes en la unidad educativa. Y que hasta el momento las autoridades no se han pronunciado del por qué se hizo ese operativo en medio de clases,
El helicóptero ahí y los chicos recibiendo clases, vulnerando la integridad de los alumnos y peor aún, no den paso a clases virtuales sin saber que este hecho puede ocurrir nuevamente en esta semana. Y obviamente me envió el video que acabamos de revisar y las imágenes que acabamos de ver. Por si acaso, las clases el día de hoy están suspendidas en todo el Distrito Metropolitano de Quito, en todo. Disposición del Ministerio de Educación. Tanto escuelas fiscales, cuanto particulares, fiscomisionales, municipales, están suspendidas las clases el día de hoy en todo el Distrito Metropolitano de Quito. Pero esto me escribió ayer una madre de familia y lo traslado con mucho gusto a nuestra querida audiencia. ¿Y después qué pasó, pues? Lo llevan a Isa, a la Tacunga, supuestamente para la audiencia de flagrancia. Lo llevaron antes del mediodía. La audiencia de flagrancia se instaló recién a las 9:45 de la noche. A las 9:45 de la noche. ¿Qué pasó durante todo el día? Resulta que miles de indígenas se congregaron en los exteriores del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, otros miles de indígenas en los exteriores de la Fiscalía y nadie sabía dónde estaba Isa. Finalmente los abogados al final de la tarde confirmaron que a Isa lo tenían en el aeropuerto, bajo resguardo militar, y los abogados denunciaron que ni siquiera les dejaban, lograron tener acceso físico donde estaba Isa, hasta que finalmente se instala la audiencia. Y esto fue lo que pasó todo el día. Para mí todo mal, todo mal. Ayer veía un TikTok de alguien que hizo un TikTok espectacular, citando los 5 pasos, casi en palabras de lo que acabo de señalar, de cómo hacer todo mal. Y ayer se hizo todo mal. ¿Y saben qué llegué a pensar durante la jornada? Y le compartí con alguna gente. Yo durante la jornada sentí que el gobierno estaba en una disyuntiva. En una disyuntiva. Por haberse acelerado en provocar la detención del presidente de la CONAIE. Yo sentí que el gobierno ayer estaba en una disyuntiva. Si liberaban a Isa y declaraban ilegal la detención, muestra de debilidad. Claro, gobierno débil. Gobierno débil, gobierno recula, se echa para atrás frente a la magnitud de la protesta y las advertencias por parte de las organizaciones sociales. Pero por otro lado, si ratifican la prisión de Isa, obviamente arde Troya y se radicalizan las protestas sociales. Yo dije ayer, a mí me parece que estaba en una disyuntiva el gobierno. Y finalmente lo que ocurrió ayer fue una salida, me parece a mí, salomónica. Para no quedar mal, declaran la legalidad de la detención de Isa, pero le vamos a dar medidas cautelares alternativas. Declaran la legalidad de la flagrancia de una autoría intelectual. Yo no entiendo cómo se logra eso. No lo entiendo. ¿Cómo se logra declarar la flagrancia de una autoría intelectual? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo se logra? Y primero la fiscalía dice, pido la prisión, y la propia fiscalía dice, no, ya no quiero la prisión, démosle medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Y le dieron presentación 2 veces a la semana, miércoles y viernes, ante la fiscalía y prohibición de salida del país. Y el 4 de julio será la audiencia de juicio, porque inició la instrucción fiscal, mientras hoy a las 7:30 de la mañana será la audiencia de habeas corpus. Damos las imágenes de la salida de Isa a la 1 de la mañana, ayer, cuando recupera su libertad. Roberto Carlos, tenga la bondad. Ya que nos vamos directo al chat, compañero. Cuidado. Ya que nos vamos directo al chat.
Leo, amigo, el pueblo está contigo. Leo, amigo, el pueblo está contigo. Leo, amigo, el pueblo está contigo. Este es el momento de la liberación de Leonidas Sisa, el momento de la liberación de Leonidas Sisa en el aeropuerto de Cotopaxi. Ahí lo tenemos. Este video se presentó hacia la 1 de la mañana, más o menos. Ya, digamos, ya hubo alertas de movilización. Solamente una precisión a efectos de ser, voy a redundar, más preciso en lo que señalaba sobre las clases. Las clases presenciales están suspendidas. Son virtuales. Aquí nadie se me baraja de las clases. Son virtuales. Lo que ha dispuesto el Ministerio de Educación es suspender la presencialidad porque no hay condiciones en todo el Distrito Metropolitano de Quito, pero obviamente ya nos acostumbramos a la virtualidad en lo que cabe, fruto de la pandemia, y las clases serán virtuales. Gracias Belkis y Ela Zambrano, que también está en sintonía, por ayudarme con la precisión de la información imprecisa que di inicialmente. Y se ha liberado. Pero ¿qué pasó ayer en Bolívar? Rodemos las imágenes de la movilización en Bolívar, Roberto Carlos. Miles de indígenas recorriendo las calles de Guaranda. Ahí tienen ustedes. Esto ocurrió ayer en Guaranda. Guaranda, provincia de Bolívar. Miles de indígenas organizados recorriendo las calles de Guaranda llegaron hasta la gobernación de la provincia de Bolívar. Yo decía ayer en mis redes, esto para mí sí es protesta social. Esto para mí sí es protesta social, legítima, constitucionalmente respaldada. Esto es protesta social. Y esto, por ejemplo, que no se vio el lunes, ya se vio ayer. Y es una de las consecuencias de lo que pasó con Leonidas Sisa. Quiero que hay reportes en otras zonas del país en donde igualmente se efectuaron ya concentraciones, movilizaciones, recorridos e incluso desplazamientos hasta la capital. Gracias, Roberto Carlos. Tiene la del patrullero. Vamos con la del patrullero, Roberto Carlos. Porque estas imágenes que acabo de presentar sí son protesta social. Pero estas que vamos a ver no son protesta social. Eso se llama vandalismo. Eso se llama destrucción de los bienes públicos. Tiene la del patrullero, don Robert. Vea eso. Esto yo no justifico. No justifico. Ustedes me han escuchado a mí que yo defiendo el derecho a la protesta, el derecho a la manifestación, el derecho a elevar la voz, el derecho a reclamar, constitucionalmente consagrados. Esto no es protesta social. Esto se llama vandalismo. Vandalismo. Vandalismo se llama esto. Y esto, en lo personal, yo repudio. Por supuesto, habrá gente que seguramente lo apoye o lo aupe, ¿no? Habrá gente que lo aupe. Esto repudio. La destrucción de los bienes públicos de un patrullero. No sé qué ganan destruyendo el patrullero. No sé qué ganan. ¿Saben qué ganan? Gracias, Roberto. ¿Saben qué ganan? Terminan desnaturalizando el sentido de la protesta. Eso es lo que se logra. Eso es lo que se logra. Porque una protesta que tiene una génesis social, termina siendo desnaturalizada por este tipo de cuestiones. Eso es más o menos lo que ha pasado en estas horas. Se me queda algún material que lo vamos a seguir conversando con ustedes y compartiendo para el día de mañana. Gracias, qué barbaridad, 1,200 conectados en el Facebook. ¿Cuántos tengo en el YouTube? 2,290, qué barbaridad, Dios les pague por aquello. Gracias por conectarse y por escuchar esta humilde voz periodística con estos criterios que les traslado
para su debate. Ustedes pueden compartir o discrepar, pero les agradezco por la sintonía. No se me vayan a ir, ¿ah? Tenemos ya mismo una conversación imperdible, con dos posiciones que seguramente serán contrapuestas. Claudia Arteaga Serrano, de Fundación Fidal, que además es colega comunicadora, y Agustín Burbano de Lara, sociólogo y analista. ¿Qué nos dejan estas primeras 48 horas de movilizaciones? ¿Qué nos dejan? Lo vamos a analizar con nuestros invitados. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.